Ya estamos en vivo. Muy buenas noches, queridas y queridos tertuliantes. Aquí una vez más, tercer jueves de cada mes de agosto del 2016. Lo que quiere decir que estamos celebrando hoy la tertulia número 80. Vamos a ver cuándo llegamos a 100. Wow. Te agradecemos mucho que siempre nos han acompañado, que siempre están en la página nuestra de Facebook del Puente, que la comparten con sus amistades, familiares, conocidas, y como siempre les invitamos a que una vueltecita por la página, abran los diferentes tertulias que han quedado grabadas desde agosto del 2018 y están libres de compartirlas con su gente, con sus estudiantes, como ha sido muchos panelistas han utilizado para sus clases de maestría las tertulias que quedan grabadas. Nuevamente muy agradecido por su presencia. La noche de hoy tenemos como tema de tertulia la política como campo de acción social y como subtítulo más allá de la partidocracia. Como ustedes saben, en Puerto Rico la política es un gran sector de la población. La comunidad está de alguna manera, por decirlo así, desacreditada. La gente dice, no me gusta la política, no soy político, no soy política. Todos los políticos son iguales, todas las políticas son iguales. Una vez se trepan, se corrompen, roban, empiezan a robar. Y eso es lo que podríamos llamar la versión bastarda o adulterada de la política, que es la politiquería. Fíjense ustedes que también en Puerto Rico, debido al descrédito de la política en manos del PNP y el PPD, el bipartidismo, la partidocracia, la democracia representativa se ha reducido a su peor expresión, a la expresión de que ven al ser humano, al ciudadano y a la ciudadana como meros electores, como meros funcionarios de colegio el día de las elecciones, como comisionados locales de las comisiones estatales de elecciones locales, como meros coordinadores de unidad electoral, lo que estamos hablando. Y entonces vete para tu casa, dentro de 4 años me vuelvo a conectar contigo, desmovilízate como agente político y interpreto tu voto que me diste como un cheque en blanco y haré con ello en las instancias de poder, sea en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial, voy a hacer lo que me dé la gana para el beneficio de la minoría que en la práctica represento. Frente a eso, tenemos lo que diría la monja brasileña feminista Ivonne Guevara cuando vino a Puerto Rico a dar unas conferencias magistrales en la Universidad del Sagrado Corazón, a las cuales afortunadamente asistí. Y a mí se me quedó grabado, y varias veces lo he repetido, un planteamiento que ella hizo allí. De lo que se trata es de hacer de cada ser humano, hombre, mujer, de hacer de ellos un político. Porque la política es la actividad humana que concilia, armoniza la capacidad intelectual de los seres humanos con las riquezas que nos provee, los recursos que nos provee la naturaleza, y en armonía con ella satisfacer los derechos humanos, los servicios esenciales, culturales y de todo tipo que necesitamos los seres humanos en nuestro carácter individual y como sociedad. Y para eso, para el rescate de esa visión sana, solidaria, altamente humana, humanista de la política, contamos con la presencia hoy de la compañera amiga Maritza Maimí Hernández, que es historiadora y coordinadora legislativa del Sierra Club de Puerto Rico, y es un ser humano comprometido
hasta el tuétano con nuestro país y con sus luchas y con su presente y su futuro de mucha esperanza. Bienvenida, Maritza, y los micrófonos son tuyos. Saludos, muy buenas noches. Muchas gracias, Salvador, y a la gente de la tertulia del Puente por esta invitación y la confianza que han depositado en mí en compartir algunos apuntes, ¿verdad? Algunas ideas sobre este tema que nos preocupa. Esta tertulia parte de una conversación que recientemente tuvimos Salvador y yo hace un par de semanas atrás, y pues en un intercambio de ideas pues ocurrió pues la idea de compartir algunas de esas, de parte de esa conversación acá con ustedes. No pretendo para nada hacer una alocución experta sobre el tema, sino más bien como unas reflexiones que nos inviten, ¿verdad?, a pensar y a repensar la manera en cómo concebimos eso que llamamos política y cómo podemos transformarla mediante la acción. Le voy a solicitar a Ángel, que también está acá como moderador, que nos ayude con la... Acá pues el título de la presentación. Yo quisiera que hiciéramos como un ejercicio, como de cierta interactividad, donde en algunos momentos yo voy a hacer unas preguntas y le vamos a solicitar a las personas que están viéndonos por Facebook que compartan las ideas que tienen en torno a las preguntas que vamos a presentar aquí. De esa manera pues podemos tener algún tipo de intercambio de ideas dentro de los límites que nos impone, ¿verdad?, este tipo de medios. Así que, Ángel, si puedes pasar la próxima laminilla. Y entonces quisiera que las personas que nos están viendo en estos momentos, y esto tiene que ver en algo con lo que estaba precisamente Salvador mencionando hace un momento atrás, me gustaría que las personas que están por Facebook comentaran con una frase, con una palabra, cuál es su actitud inmediata cuando ustedes escuchan la palabra política. Y la actitud, estamos hablando como del el estado mental, ¿verdad? La condición anímica que le mueve a usted cuando usted escucha esa palabra. Y tan pronto tengamos algunos comentarios, pues los seguimos comentando para acá. A ver, ¿cuáles son sus impresiones? Ángel, me dice si hay alguna reacción del público. Sí, buenas noches. No, aún no tengo este comentario, pero te voy a avisar y te interrumpo, ¿verdad? Ok. Una vez tenga algún... Pues bien, pues vamos a dejar eso en el tintero y las personas que se vayan conectando, luego seguimos haciendo la pregunta. Entonces vamos a pasar al próximo slide. Y quiero comenzar con la noción de partidocracia, ¿verdad? ¿Qué es eso de partidocracia? Pues miren, es un término que se utiliza para designar un sistema de gobierno que, a pesar de tener características de una democracia representativa, como es el sistema político en el que estamos inmersos e inmersas en nuestro país, los únicos actores del panorama político son los grandes partidos políticos, ¿verdad? Y disculpen que ahí como que se movió parte del slide. Así que la partidocracia es una dinámica, ¿verdad? Es un sistema político donde los únicos actores que se perciben y que se ven actuando en la toma de decisiones del país son estas colectividades, perdón, que llamamos partidos políticos. Y quiero que pensemos sobre esto porque, a pesar de que esto es la partidocracia, una noción bastante reciente precisamente, que tiene que ver con las dinámicas que se han dado en las últimas décadas de cómo se manifiesta el escenario político en múltiples países.
el problema tiene que ver, en realidad, cuando los partidos políticos, que son colectividades, que aunan personas que tienen intereses comunes, que los quieren adelantar en la sociedad, empiezan a distanciarse de su base, ¿verdad? Y entonces, con el andamiaje que existe político, institucional dentro del país, le permite entonces a ellos mantenerse en el poder y controlar el poder, pero desde, perdonen, desde esas estructuras políticas, ¿verdad? Y eso lo vemos bien claramente en Puerto Rico, como precisamente esas estructuras de partidos, particularmente lo que acaba de expresar hace un rato Salvador, ese sistema bipartidista, que es un sistema de gobierno donde dos partidos políticos se turnan en el poder, básicamente, y son los que dictan y le dan orientación a la organización política y social de una sociedad, ¿verdad? Se turnan en el poder, pero también crean estructuras institucionales que le permiten mantener en el poder. Y en Puerto Rico lo hemos visto muy claro, precisamente cómo se ha trastocado precisamente los códigos electorales para mantener, ¿verdad?, que esas dos colectividades que han sostenido el poder por más de 60 años en el país, sigan manteniéndose en el poder, ¿verdad? No permitiendo que hayan otras formas de participación política o otras formas de cómo participar del poder. Así que vamos a pasar a la próxima slide. Entonces, algunos de los problemas que trae esta dinámica que crea la partidocracia, que ya sabemos entonces que es cuando existe un sistema político donde la lógica política, las dinámicas políticas están regidas por las dinámicas que se dan desde los partidos. Pues en una democracia representativa los partidos políticos tienen una función primordial en cuanto se constituyen como uno de los vehículos que facilitan a la ciudadanía, que son electores o electoras, a escoger a sus representantes. Sin embargo, con el tiempo y sin una práctica interna constante, y cuando digo una práctica interna me refiero adentro del partido, de los partidos políticos, sin una práctica interna constante de participación amplia y plural, donde se vea diversidad de voces, a pesar de que tienen causas comunes, pero diversidad de formas de cómo llegar a esa y adelantar esas causas. Los partidos van consolidando un monopolio de esa instrumentalidad y al fin y a la postre se convierten en el vehículo exclusivo para acceder a la representación del pueblo en los órganos del Estado. Entonces vemos cómo en este tipo de sistema, ¿verdad? Este tipo de modelo que llamamos partidocracia, los partidos se convierten en el único vehículo de cómo la gente puede acceder a la representación política, ¿verdad? Y eso también lo vimos lo hemos visto en Puerto Rico, de como por ejemplo las candidaturas independientes, los partidos emergentes también han tenido muchísimo poder en cómo romper las estructuras institucionales para poder insertarse en ese escenario de participación política. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos también un sistema donde el ganador gana casi todo, ¿verdad? O gana todo. No hay un modelo como en otros países de representación donde la representación, por ejemplo, en el Congreso, en el Parlamento o en la legislatura es proporcional al favor que obtuvo en las elecciones las personas. En Puerto Rico no, ¿verdad? No ocurre esa proporcionalidad. Así que eso es uno de los problemas que elabora entonces o presenta la partidocracia. El próximo problema es que es uno de los efectos, ¿verdad? Perdona, yo le di, déjame darle yo, Ángel. Ok, uno de los efectos de ese monopolio, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que los partidos van a monopolizar la actividad política y el asunto de la representatividad política.
Y entonces fíjense que la oferta que dan en ocasiones muchos de los partidos políticos, la gente, la base, no tiene mucho que decir en quiénes están representando porque ya esa oferta es predada, ¿no? Uno de los efectos de ese monopolio es que los partidos pasan a asumir control sobre el ejercicio de la representación popular, sometiendo a los representantes del pueblo a la disciplina de esa colectividad, ¿verdad? Se crea entonces lo que es la dinámica de la disciplina del partido, donde las otras voces que puedan ser incluso disidentes dentro de esa colectividad no encuentran espacio para poder canalizar sus preocupaciones y para poder darle forma precisamente a la toma de decisiones, ¿verdad? Incluso a cómo se impulsan políticas públicas. No sé si tenemos ya alguna gente en Facebook a la que le podamos hacer preguntas nuevamente. Buscando ahora en los comentarios, no, aún no tenemos comentarios. Ok, entonces, el problema entonces de este modelo es que el partido se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio para adelantar las causas colectivas. Entonces, es importante decir esto porque no queremos tampoco que la gente entienda, yo no soy antipartido, ¿verdad? Sí soy crítica de las dinámicas que históricamente, particularmente en nuestro país, han tenido los partidos políticos, porque han creado ciertos monopolios de la discusión. La disciplina de partido ha impuesto, ¿verdad?, unas líneas políticas, unas líneas discursivas, unas líneas de acción política que no necesariamente dan cabida a otras formas de entender cómo puede reorganizarse la sociedad, cómo accionar en la política pública e incluso cómo organizarse dentro de esa misma colectividad. Los partidos políticos son importantes, son vehículos importantes, porque son espacios donde personas que tienen intereses comunes pueden unirse para impulsar causas comunes, ¿verdad? Y por eso son importantes, o sea, las personas, los individuos en una sociedad por sí mismas no son gestores de cambio. Los gestores de cambio dentro de una sociedad son los grupos, ¿verdad? Los grupos de personas. Hay individuos que pueden servir, ¿verdad? De personas que pueden inspirar y de aglutinar fuerza para impulsar cambios, pero son las personas, son los grupos sociales los que promueven el cambio social. Espero estar explicándome bien. Entonces, uno de los problemas más crasos, precisamente, con esto llamamos partidocracia, es que el partido se ha convertido en un fin. Preservar el partido, preservar las instituciones y las estructuras del partido, preservar los modelos y los estilos de cómo los partidos han tomado decisiones, han gestionado, ¿verdad? Sus formas de hacer política pública, en lugar de un medio para adelantar las causas colectivas. Así que los partidos no pueden ser finalidades. Por eso es que los partidos tienen momentos de nacimiento, momentos de esplendor, momentos de crisis y momentos de desaparición también, como cualquier otra institución, ¿verdad? Y tal vez estamos viendo en Puerto Rico una coyuntura histórica donde hay partidos políticos que van a desaparecer o van a transformarse, ¿verdad? Porque ya ese vehículo, ¿verdad? No llegó hasta su punto máximo de acción. Les voy a poner y la palabra vehículo acá, que en una democracia representativa los partidos políticos tienen una función primordial en cuanto se constituyen como uno de los vehículos que facilitan a la ciudadanía o a los electores escoger sus representantes. Utilizo la palabra vehículo a propósito porque ¿qué es lo que hace un vehículo? Nos mueve de un lugar a otro, ¿verdad? La finalidad nuestra
Cuando adquirimos un vehículo es poder ¿qué? Transportarnos, ir de un lugar a otro, ¿verdad? Cuando el vehículo que nosotros adquirimos ya no sirve, nos está dejando a pie, nos está dando mucho problema, ¿qué nosotros hacemos? Lo cambiamos, lo arreglamos, ¿verdad? O lo cambiamos por uno nuevo. Pero el propósito de nosotros tener un vehículo no es el vehículo en sí mismo. Y de hecho, bueno, algunas personas tienen cierto culto a los vehículos, pero eso es un problema porque esa no es la función del vehículo, del carro. La función del vehículo es que transportarnos, movernos de un lugar a otro. Tenemos que ver los partidos políticos de la misma manera. Los partidos políticos son vehículos, son instrumentos, son medios que nos permiten mover, ¿verdad? Unos intereses, unas causas a otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Trasladarlo. En este tipo de modelo político que vimos nosotros es trasladarlo al Estado, a una gestión de acción pública, a una política pública, ¿verdad? Esa es la razón de ser de los partidos políticos. Si el partido político, si el vehículo no me está funcionando a mí para yo adelantar esas causas, yo tengo entonces que desecharlo o transformarlo de otra manera. Espero estar explicando. No sé si Salvador o Ángel quieren hacer alguna interacción conmigo aquí para no estar en monólogo constante. Salvador sí. O Ángel. Realmente en el sentido de que incluso cuando asumen esa actitud de un fin en sí mismo, sus propios seguidores o electores asumen un papel pasivo de espectadores. No se les reconoce la responsabilidad que tienen como ciudadanos políticos de ser protagonistas y responsables, corresponsables de cómo evoluciona y cómo se logran las transformaciones en la sociedad. Exacto. Hay un elemento de desmovilización, que los desmoviliza. Uh-huh. Exacto, ese elemento es importante y gracias por traerlo, porque precisamente otro punto que quería traer aquí es precisamente que en la medida en que los partidos políticos se convierten en una finalidad en sí mismos y es la preservación de esa colectividad, la finalidad, no el bien común, ¿verdad? No adelantar causas comunes, eso promueve lo que estamos viendo en Puerto Rico. En el 2016, el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Calley, en aquel momento dirigido por el doctor Caraballo Cueto, economista, publicó un estudio en el que midió la abstención electoral en Puerto Rico y registró que había habido un aumento en esa abstención electoral. Uno de los problemas que ha habido en Puerto Rico de cómo medir también la participación electoral y la abstención electoral, por otro lado, es que usualmente se utilizan los números del universo de personas que están inscritas para votar, no el universo de la cantidad de personas que están hábiles para votar, que es mucho más grande, ¿verdad? De hecho, el hecho de que muchas personas no decidan inscribirse o decidan no inscribirse como electores en el país es una forma de abstencionismo, del saque. Y fuera de ella, las personas que están inscritas deciden también no participar en algunos momentos de las contiendas electorales. Entonces vimos, lamentablemente no tengo los números del 2020, pero ese estudio precisamente hizo ese tipo de análisis. No hizo el análisis de abstencionismo electoral a partir de las listas de personas que estaban inscritas en Puerto Rico, sino a partir del universo de personas elegibles en Puerto Rico para votar, que son personas mayores de 18 años o más. En el 2008, cerca de 2.96 millones de personas existían en Puerto Rico, 2.96 millones de personas que eran mayores de 18 años.
De ese grupo de personas solamente votaron 1.94 millones de personas, lo que da una tasa de abstención electoral de 34%. En el 2012, que vemos ya ahí una baja de esa población también electoral, de cerca de poco más de 100,000 personas. En el 2012, cerca de 2.8 millones de personas eran mayores de 18 años, así que eran hábiles para votar, y solamente 1.88 millones asistieron a los comicios electorales, una tasa de 33%. Un por ciento más bajo que en el 2008, pero es básicamente, ¿verdad? Una tasa electoral semejante. Pero miren el asunto, 4 años después, en el 2016, la tasa de abstención fue de un 42%. O sea, esa tasa de abstención electoral creció casi un 10% de 4 años anteriores. Y de hecho, en el 2020, y yo no he visto los números de este tipo de análisis como el que hizo Calley, pero sí he visto los números de la Comisión Estatal de Elecciones, donde solamente se considera ese universo de personas inscritas. La tasa electoral en Puerto Rico de los comicios del 2020 fue alrededor de 45% de abstención. Y hay unos municipios donde hubo una mayor abstención que otra. ¿Cómo se explica eso? Esa es una de las preguntas precisamente que yo tenía para el público que nos pudiera estar viendo aquí, lo podemos conversar entre nosotros tres acá. ¿Cómo nosotros explicamos precisamente ese fenómeno de la abstención electoral y qué relación puede tener ese fenómeno con el otro asunto que estamos ahora planteando, que es el de la partidocracia? Si hay alguna respuesta en Facebook, nos las deja saber Ángel, si no, pues seguimos con ustedes dos por acá. Sí, yo quería comentar, ¿me escuchan, no? Sí. Sí. Yo quería comentar que esa desmovilización es parte de una falta de esperanza, ¿no? De que las cosas se van a quedar igual, que esto no va a cambiar, que no hay forma de alterar ese rumbo, ¿no? Eso que estás viendo todos los días en las noticias, eso que estás viendo, es algo que pues hay que aprender a vivir con eso. Y mucha gente simplemente se dejan de participar dentro del proceso. Y de hecho hay como cierta aceptación de otras personas que también están frustradas con el proceso, y eso crea ese tipo de ambiente en donde la gente dice, ¿para qué la política si no sirve? Si esto no sirve. Y pues al no ver otro tipo de política, al no ver otro tipo de alternativa, pues muchas de las personas pues caen en esta desesperanza, ¿no? Que de hecho lo estamos viendo mucho ahora en este momento, hasta que las personas no ven cosas, algo que les dé esperanza, pues va a seguir ese tipo de abstención. Esa es mi opinión. Sí, Salvador. Al convertirse en fines en sí mismos los partidos, y sobre todo para una minoría privilegiada que mama de esa teta del gobierno, ¿verdad? Vive presupuesto del gobierno, y el presupuesto no va a satisfacer las necesidades, los servicios esenciales de la población, y la gente ve que se van cerrando las escuelas, el deterioro del sistema de salud, la ciudad de Puerto Rico, ve cómo añadimos el problema de la Junta de Control Fiscal, que la democrática impuesta por el Congreso de Estados Unidos, que es la práctica del gobierno en ejecución, o el gobierno de Puerto Rico subordinado a esa Junta de Control Fiscal, y vemos cómo en aras de cobrar una deuda
ilícita, odiosa, el costo es desmantelar todos los servicios y es como se deprime el gobierno en su ejecutoria como instrumento de satisfacer las necesidades de las personas, pues eso causa desazón, eso causa desmovilización, eso causa esperanza. Aquí hay un gran reto, pero lo valioso es que nuestro pueblo no empiece a eso, pero que es una obligación de los que estamos conscientes de eso, visitar todos esos esfuerzos cotidianos en las comunidades, los sindicatos, en la agricultura, en los movimientos ambientales. Es una sociedad afortunadamente que no se deja vencer. Entonces manifiesta otro tipo de expresión política, que es la política soberanía, cotidianamente construyendo poder popular, ¿verdad? Y eso yo adelanto aquí que un gran reto es que estos sectores de compatriotas y gente valiosa que lucha organizadamente a una escala significativa en cada lugar del país, cada sector del país, mira, que cobren conciencia de que es importante que este trabajo político cotidiano tenga una expresión política institucional, electoral, que participe electoralmente, porque no es lo mismo yo tener un alcalde de un partido que no me apoya en mi esfuerzo comunitario, en mi comunitario, ambientales, agrícolas, de cooperativismo, yo logre que gente de esos movimientos lleguen a la alcaldía y lleguen a la legislatura municipal con ese poder adicional en manos reales de la gente, pues entonces tú tienes una estructura, una institución que va a apoyar las instituciones de base que tú has creado y va a haber un cualitativo en los logros que se aspira. Exactamente. Y eso se logra cuando precisamente la gente está en constante movimiento, en constante participación también. No nos podemos dejar, no, si Ángel nos puedes ayudar otra vez con la presentación, pero aquí hay una paradoja, porque fíjate que el asunto de que en la medida en que los partidos políticos, mientras más antiguos son de hecho, más control tienen, más monopolio tienen sobre la gestión política. Incluso, fíjate que en Puerto Rico el asunto de elevar a las personas que están en posiciones electas a un protagonismo básicamente casi absoluto de toda la gestión política, se ve incluso en los medios, donde tenemos a gente que ocupan posiciones electas que continuamente están conversando y hablando y dando opiniones sobre cualquier asunto en el país, donde hay otras personas que tienen expertise, que tienen gestiones de vida, acciones, ¿verdad?, que pueden aportar mucho a esos temas que se discuten, ¿verdad? Por ejemplo, los asuntos de la defensa de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y de género, asuntos ambientales, asuntos que tienen que ver con situaciones y problemáticas particulares de la niñez o de las personas adultas mayores o de las personas de diversidad funcional, etcétera, ¿verdad? En Puerto Rico hay muchísimas personas que están accionando, ¿verdad? Moviendo, transformando, tratando de transformar la sociedad, pero sin embargo se dan de frente contra las estructuras políticas, las mismas políticas públicas, que no están respondiendo necesariamente a las necesidades de las personas o a los requerimientos que hacen muchos de estos grupos y a las exigencias que hacen estos grupos, sino precisamente obedecen a los intereses de estas estructuras partidistas, ¿verdad? Que se han convertido casi en clubes, ¿verdad? Donde incluso su propia base
ya está desvinculada de la toma de posición, de la toma de decisiones, ¿verdad? Y en darle forma a cuáles deben ser las prioridades que debe impulsar esa colectividad política. Aquí tenemos una imagen de una pregunta, un comentario. Sí, tenemos una pregunta, la voy a pasar en la pantalla. Bueno, más bien es un comentario, exacto. Ajá, sí. Cuando las personas, María Cruz, cuando las personas no se ven como ente político con poder y capacidad de hacer cambiar las cosas más allá de 10 segundos en una caseta de votación, la política es sinónimo de partidismo. De política, no puedo ver en una parte ahí, no suceden cambios drásticos a menos que se trabaje desde abajo. Exacto. Y eso, y ese es el asunto, que el asunto de ver el espacio político exclusivamente como un espacio ocupado o un campo ocupado por la acción de los partidos políticos reduce la acción de las personas simplemente en la acción de ir a votar y ya está, ¿verdad? Y eso es bien problemático. Yo el otro día cuando estaba conversando con Salvador le compartí una metáfora que yo utilizo a veces con estudiantes cuando estaba enseñando y le decía que la política es como la cancha de la comunidad. ¿Qué pasa a veces con las canchas de la comunidad? Que la comunidad, en la medida en que la gente abandonó, no le dio uso a esa cancha, vienen otros actores sociales a ocuparla y a ocuparla con acciones que no necesariamente son el propósito del uso de esa cancha, ¿verdad? El uso de esa cancha, la diversión, el hacer ejercicio, el aprender a trabajar en colectividad, una cancha, ¿verdad?, de baloncesto. El baloncesto es un juego colectivo, ¿verdad?, donde tiene que haber coordinación, y tiene que haber estrategia, ¿verdad? Y un fin común que es encestar, hacer punto, ¿verdad? Así que esa es la finalidad de la cancha. Pero ¿qué pasa? Cuando la dejamos de utilizar para ese propósito, ¿verdad? Se puede convertir en un escenario de que se tergiversa el uso de ese espacio. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en algunas canchas de las comunidades? Que la gente las deja de usar por cualquier razón. Vienen otras personas, no tengo que ser muy, muy específica para esto, yo creo que todo el mundo sabe, ¿verdad?, la imagen que a veces tienen, las canchas a veces han sido estigmatizadas también en algunas comunidades precisamente por el tipo de actividad que se genera ahí, ¿verdad? Son actividades muchas veces delictivas. Y entonces la gente, ¿qué pasa? Se convierte en un círculo vicioso, deja de usarla y esa actividad sigue en curso. Es lo mismo que ocurre con el espacio político. Si nosotros y nosotras no participamos, no activamente en esos procesos democráticos y en esos procesos de toma de decisiones colectivas y en darle rumbo a lo que debe ser intereses comunes, de bien común, ¿qué pasa? Otros actores sociales que utilizan ese vehículo no para la finalidad que debe ser, que sea adelantar causas comunes y de bienestar común, lo utilizan ¿para qué? Para su propio enriquecimiento, para sus propios intereses. Y eso es lo que hemos estado viendo durante las últimas décadas en Puerto Rico y es una de las razones por las cuales la gente ha decidido a ruta del abstencionismo. Yo no voy a participar de un espacio porque no me voy a ser cómplice de, ¿verdad?, de la gente que se está lucrando y está tomando decisiones que en vez de beneficiarnos colectivamente, lo que hacen es van en detrimento de mis mejores intereses. Y es un círculo vicioso porque en la medida en que sigue entronizándose ese monopolio de los partidos sobre ese espacio político, que en este caso será la cancha, más personas siguen saliéndose. Pero la opción no es esa. La opción es ocuparla. En el momento en que nosotros y nosotras decidemos, ok, hay unas personas que están utilizando la cancha
para un uso que no es el apropiado, pues el día que nosotros decidimos como colectividad, como comunidad, ocupar la cancha otra vez con las actividades propias de ese espacio, ¿verdad? Que son actividades de bienestar. Esos otros elementos que van a hacer, los vamos a ir sacando de ese espacio, ¿verdad? Los vamos a ir sacando y nos vamos a reapropiar de ese espacio. Pero tiene que haber una continua acción. Así que Ángel se nos fue, pero el otro, aquí está. El otro asunto que era importante puntualizar a nivel conceptual es sobre la política. Pues las distintas acepciones que hay, pues una ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados. También se define como una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad, o un conjunto de procedimientos o medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que atañen a una sociedad o a una colectividad. Sin embargo, vamos a tratar de transformar esta noción y vamos a proponer al espacio político o a la política como un espacio, un terreno para la transformación y para el cambio social. Es un espacio, un terreno, un lugar donde nosotros y nosotras, ocupándolo de forma efectiva, lo podemos utilizar para transformar y para provocar el cambio social. Un cambio social que promueva, ¿verdad?, el bienestar común. Entonces, es necesario entonces que para que el espacio político, ¿verdad?, o que la política sea en efecto un espacio de transformación, de cambio social, tiene que haber movimiento, ¿verdad? A pesar de que existen movimientos que son repetitivos, por ejemplo, si yo hago este movimiento, es repetitivo y no altera en nada el orden de las cosas, la realidad es que sin movimiento lo único que existe es el orden y el status quo. Las cosas tienen que trasladarse, por eso también la metáfora ahorita del vehículo, ¿verdad? El carro. El partido político es el carro que nos quiere mover de un lugar hacia otro. El carro no es el propósito, la finalidad es moverme, transformarme, cambiar del lugar donde yo estoy hacia otro lugar, ¿verdad? Así que es indispensable que para que la política sea en efecto un espacio de acción, ¿verdad?, de acción social, exista movimiento. Toda política exige que haya un movimiento. Y el movimiento entonces, en esta manera que lo estoy tratando de articular, sería entonces una acción colectiva que, se dice ahí, que rompe con la repetición. Una acción colectiva que rompe con la repetición. Si la partidocracia precisamente es la repetición, ¿verdad?, de unas acciones, de cómo se gesta, cómo se gobierna, cómo se gesta el espacio de gobierno o el Estado. El movimiento que necesitamos para hacer una política que nos lleve a la transformación y al cambio social es precisamente romper con la repetición. Así que tiene que haber movimiento constante. El día que nos quedamos estancados, aún en una colectividad que nace con propósito de transformar la sociedad, todas las colectividades políticas nacen con ese propósito. El PNP nació con el propósito de cambiar el estatus colonial de Puerto Rico hacia la estadidad, ¿verdad?, hacia anexarnos a Estados Unidos. El Partido Independentista nació para transformar a Puerto Rico de un estado colonial hacia un estado de independencia, ¿verdad? El PPD, bueno, nació como un partido en sus orígenes para transformar la relación con Estados Unidos, la transformó, pero se ha mantenido, ¿verdad?, como un partido que defiende el status quo en términos de estatus, ¿no?, político. Todos los partidos nacen con el propósito de cambiar algo, ¿verdad?, de proponer algo. Uno de los problemas es cuando se mantienen estáticos en eso
y ya entonces la forma, ¿verdad? La cultura que se crea dentro de esas colectividades no se transforma, ¿verdad? Así que ese es el peligro de cualquier partido político, que no haya movimiento, que no haya propósito de querer seguir rompiendo y moverse de un lugar a otro. Ya yo llegué aquí, ya logramos, por ejemplo, hacer una reforma laboral que sea justa, ¿verdad? Con condiciones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras sin importar su condición, su identidad. Logramos eso porque ¿a dónde más podemos llevar, verdad? Y seguir moldeando nuestra sociedad de manera en que podamos tener una vida digna, una vida sana, una vida donde se respete toda la diversidad, donde todas las voces pueden ser escuchadas, pero que se puedan crear consensos, siempre y cuando el norte sea ese bien común. No sé si hay algo más que quieran comentar o hay algún comentario más del público. No, no tenemos este comentario nuevo, pero creo que Salvador quiere añadir algo. Fíjate, te agradezco mucho, Maritza, que hayas traído el concepto de movimiento. No solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, el concepto de partido en la práctica se convierte en un fin en sí mismo y un mecanismo de poder de una minoría privilegiada, ¿verdad? Que toman por asalto el poder en detrimento de la mayoría. El concepto de movimiento político está refrescando la alternativa política para las personas, para la sociedad. Y parte del concepto de que la política es una expresión de la sociedad individual y colectiva y que necesita un mecanismo diverso, amplio, y sea inclusivo y le dé la bienvenida a la diversidad de la sociedad. Es una sociedad afortunadamente compleja, con gran expresiones bien valiosas en todos los quehaceres. Entonces, la política, ¿qué sucede? A través de un movimiento político tiene expresión en los movimientos comunitarios en el día a día, movimientos sectoriales, feministas, en la comunidad LGBT+, en la agricultura, en la manufactura, en la academia, en la universidad, pues, los movimientos sociales. Y entonces, esta expresión es una de las expresiones políticas importantes. Todo eso debe tener aspirar a una expresión electoral, política electoral organizada, para conseguir que las instituciones del gobierno, el Ejecutivo con su secretaría, del gobierno, el legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel de legislaturas municipales. Salvador, te estás oyendo un poquito entrecortado. Sí. A escala de sector de justicia, judicial, en manos de la gente, el Ejecutivo y las diferentes secretarías del Ejecutivo, respondiendo realmente en manos de las personas, como tú decías, talentosas que hay en el país y además talentosas, honestas, transparentes. Y a nivel municipal, las legislaturas municipales, esa es otra de las expresiones políticas de las mayorías del pueblo trabajador, de trabajadoras. Eso es claramente el ejercicio de la política sana, solidaria, constructiva, esperanzadora y sobre todo transformadora.
Y eso es lo que debe aspirar el movimiento, ir más allá de la cuestión electoral. Entonces cada 4 años hay que activarse para participar electoralmente. ¿Qué sucede? Sí. Estamos en un Puerto Rico amenazado en su existencia. La metrópoli que en Puerto Rico desde 1898, de manera colonial, puesta, abusiva, pojo, es la que está en Israel a través del sionismo en Israel, destruyendo edificios. Y en Puerto Rico lo que está haciendo es comprando edificios. Con la crisis económica que han creado, ha emigrado un porcentaje significativo de nuestra población hacia Estados Unidos, mayormente, casi 6 millones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Paulatinamente, como quien no quiere la cosa, hay un proceso de gentrificación, de marginación de los puertorriqueños y las puertorriqueñas de la actividad económica que es tan fundamental para una sociedad, tener el control sobre su destino. Entonces nos tenemos que ver en el espejo de Hawái. En Hawái hay un 20% de hawaianos, ya no se habla el hawaiano. Y lo que me dijo un compañero que fue a Hawái y se reunió con el Partido Independentista Hawaiano es que la cosa es grave porque no es que estén de mucama o barriendo las calles los hawaianos, es que están marginados de toda actividad económica. Entonces, ¿qué sucede en Vieques? ¿Qué sucede en Rincón? ¿Qué sucede en Jayuya? Esa es una realidad que nosotros con valentía tenemos que mirar de frente. ¿Y qué sucede? Un movimiento político debe tener presencia organizada con organismos de base en los 78 municipios para aportar a la dialéctica de la totalidad. Como pueblo tenemos que asumir la dialéctica de la totalidad, que es ocupar todos los espacios geográficos, espaciales, culturales, psicológicos, políticos, deportivos, artísticos, de todo tipo, y mantenernos en el control y en el dominio de nuestro país, de nuestras riquezas culturales, económicas, históricas, artísticas, de todo tipo, en beneficio de nosotros y de los que hermanos que vienen y conviven con nosotros, como los dominicanos y las dominicanas. El emigrar es un derecho de todo ser humano, pero no puede ser que sea forzado, que sea una decisión soberana de cada ser humano si decide quedarse aquí o allá. Pero además tenemos una diáspora que tiene que participar protagónicamente, políticamente en el destino de Puerto Rico. Y hay gente que lo están organizando, y hay un amor tremendo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en los Estados Unidos, y nunca han quemado las naves con relación a Puerto Rico, siempre miran hacia acá. De hecho, yo me planteo que nunca se ha medido el concepto de remesa. La remesa, por ejemplo, en México es una parte importantísima del Producto Interno Bruto. Pero yo no sé si en Puerto Rico algún economista ha medido cuánto contribuye esa diáspora nuestra a través de remesa a sus familias en actividades económicas aquí al Producto Interno Bruto puertorriqueño. Yo creo que eso hay que organizarlo, que aunque se queden allá esos talentos y esas capacidades productivas, hacer dentro del proyecto económico para que puedan regresar el máximo que todos los que quieran. Un proyecto económico en Puerto Rico es vital, reclutar que esos compatriotas nuestros en Estados Unidos sobre todo y en otras partes del mundo se vinculen orgánicamente a una producción económica en Puerto Rico. Mira, Salvador, yo quería apuntar algo porque ahorita hablábamos, por ejemplo, del abstencionismo, ¿verdad? Electoral. Y es muy interesante que, por lo menos esto es una percepción que tengo, que en la medida en que ha crecido ese abstencionismo electoral,
que va de la mano también con un deterioro progresivo de la calidad de vida en Puerto Rico por muchos de esos elementos que tú has estado mencionando. Puerto Rico está en una crisis ya que tiene 2 décadas, una crisis económica que tiene 2 décadas, que tiene como causas no solamente la condición colonial de Puerto Rico, pero sino también las políticas, la toma de decisiones internas que se han hecho en el país en los últimos décadas. Pero en la medida en que se ha seguido ese deterioro, ha ido aumentando el abstencionismo electoral. Por otro lado, siento que ha crecido también la movilización política, la acción social, que también es política. Lamentablemente hay compañeros y compañeras que pertenecen a colectividades que están haciendo cambio en sus comunidades, desde proyectos bien puntuales, ¿verdad? Agroecológicos, ambientales, contra los desplazamientos, sobre la seguridad alimentaria, etcétera, que en ocasiones no conciben esas acciones como acciones políticas también. Y que lamentablemente sus esfuerzos, que son muy hermosos, bien solidarios, de autogestión, que levantan a comunidades en otros modelos de acción política, se tropiezan con las paredes precisamente que se levantan desde la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, ayer yo estaba en una conferencia de prensa que convocaron organizaciones comunitarias y ambientales del área de Aguadilla sobre el proyecto de Cliff. Muy bien organizada, muy bien preparada, vinculada con expertos en distintas áreas de saberes, ¿verdad? Ornitólogos, oceanógrafos, personas que estudian los mares, etcétera. Bien, con un conocimiento bien complejo, bien amplio y bien integral, no solamente de las políticas ambientales en Puerto Rico, sino de los procesos, de cómo deben ser los procesos de permiso, etcétera. Y estamos viendo en Puerto Rico, y esto ha crecido en los últimos años, cómo organizaciones sociales, como organizaciones de base, son los que están reclamando porque se cumpla con los parámetros que existen en este país, sobre que garantizan, ¿verdad? Ciertos derechos, que garantizan espacios, por ejemplo, los espacios ambientales, la protección de los mismos. Y vemos constantemente grupos en nuestra sociedad que están luchando contra esas paredes que se levantan desde la institucionalidad del Estado o del gobierno, precisamente por esas instituciones que llamamos partidos, que son los que controlan y han controlado hasta en los últimos años esa institucionalidad también. Y el asunto es que lamentablemente muchos de estas personas que están en estos grupos reniegan también de la existencia de los partidos políticos. Precisamente porque la práctica hasta ahora, la experiencia histórica hasta ahora es que los partidos políticos que han estado en control, ¿verdad?, de la política pública en el país, son los primeros enemigos, precisamente, de no solamente los intereses colectivos, ¿verdad?, que existen, pero sobre nuestros propios bienes, ¿verdad? Y entonces estamos como en una contradicción en términos de la manera en cómo actuamos con la política. Y yo creo que una de las cosas que puede romper eso, ¿verdad? Y yo dije desde el inicio que yo no soy antipartido, pero sí creo que los partidos tienen que tener acción constante desde su interior y una revisión constante de sus estilos, de sus prácticas, ¿verdad?, de sus formas de participación, de sus formas de cómo concebir la vida social y la vida política. Si eso no ocurre desde el interior de las colectividades, se convierten en eso, en entes anquilosados
que simplemente sirven para preservar su propia existencia y no sirven como vehículos para adelantar causas comunes, ¿verdad? Y adelantar el bien común. Y ese es el peligro que tenemos, esa es la paradoja que existe de todo eso, ¿verdad? Los partidos políticos son un vehículo útil para adelantar muchas de esas causas ambientales, causas sociales, causas culturales, causas económicas, ¿verdad? Pero si esos vehículos que creamos solamente las dinámicas que permitimos dentro de esos vehículos es la propia existencia del vehículo en sí mismo, ya eso se convierte en un fracaso. Y ese es el peligro, ¿verdad? Entonces... Tiene que haber una transformación continua. O sea, si no hay una transformación continua, está abocado a detenerse en algún momento, quedarse en el status quo y que no ocurra nada más. Por eso la noción de movimiento es bien importante como parte de eso que estamos, ¿verdad?, conversando, que es la acción política, ¿verdad? Y la acción política para transformar. Es eso, ¿verdad? Marita, es fundamental que lo hayas traído. En Puerto Rico, plantearse el movimiento político implica entender hacia el interior de su membresía y como expresión hacia afuera de como movimiento de que es portavoz y portador y practicante de una nueva cultura política. Para uno en un movimiento de ese tipo, poder incidir en que todos esos grupos comunitarios, feministas, sectoriales que luchan día a día de una forma tan valiosa como tú muy bien has dicho, y gracias a ellos y a ellas es que este pueblo sigue sobreviviendo como tal, como pueblo, con una identidad propia, con una conciencia de clase nacional bien definida y bien rica. Ese movimiento tiene que entender que sus estructuras organizativas tienen que tener una cercanía geográfica y sectorial, cercanía con esos movimientos, esos grupos comunitarios y sectoriales, para que se convierta en una relación orgánica y que la membresía de ese movimiento que aspira a una expresión electoral diferente sea como su membresía salga de ahí de manera natural como el pez en el agua, como que hay un puente en la vida cotidiana política hacia allá y hacia acá, pero hay que hacerle la pregunta a esos grupos y sectores y colectividades comunitarias, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿En qué manera nos podemos incorporar en el día a día en su esfuerzo para apoyarlos? ¿Y qué pasa? Que entonces de manera natural lo que aspiramos a que se politicen desde la perspectiva institucional electoral, vamos a lograr que las tres papeletas, la primera, la segunda y la tercera, esté llena de candidaturas que vengan de esos sectores. Y ahí va a haber un salto cualitativo en los logros electorales. Porque entonces si la gente vamos a combatir el abstencionismo y ese movimiento va a crecer a partir de los que no votan, no gestándole votos, más votos a la partidocracia, al bipartidismo, sino que va a movilizar a la gente que está desencantada y que se abstiene, va a decir, espérate, ese que está en la papeleta legislativa o ese que está de candidato a alcalde o de candidato a alcalde en mi pueblo, ese es el luchador comunitario y el luchador ambiental. Yo lo conozco. Yo me voy a inscribir y voy a votar por él. Claro que sí. Y ese es un trabajo de día a día, de una nueva cultura política que tenemos que al interior, el que pretenda hacer movimiento de esa forma,
la membresía de ese movimiento tiene que internalizar que son portavoces, portadores y activistas de una nueva cultura política. Y ahí es donde vamos a ir viendo el salto cualitativo hasta en lo electoral. Y la única forma que las cosas crecen exponencial es organizando. Lo organizativo es lo que crece no lineal, crece exponencial. Y entonces tú acortas en el tiempo los objetivos estratégicos. Y una gran contribución que ese movimiento tiene que aportar a todos esos esfuerzos que tú muy bien dices son tan valiosos pero están fragmentados, es aportar una plaza pública de encuentro, una plaza pública que se encuentren y aportar a que entre todos y todos esos sectores se cree una estrategia de país, que adolecemos mucho de una estrategia de país. Hasta ahora nosotros estamos reaccionando a lo que hace el otro, a lo que hace la metrópoli, a lo que hace o deja de hacer el bipartidismo. Y no, nosotros como pueblo tenemos que pasar a la iniciativa, a la ofensiva, con un elemento de audacia y pariendo una estrategia que nos permita que cada vez que hacemos algo en el día a día, tenemos que, lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo en referencia a esa estrategia que tenemos como pueblo para lograr la transformación. Así es como yo lo veo. Qué bien, yo me quedo pensando en la cuestión de la transformación y insisto en eso porque yo creo que este es básicamente el detalle. Teníamos un comentario en Facebook de María Cruz. Voy a pasarlo un momentito aquí en pantalla. Creo que es sí. Nos habla acerca del proyecto de las comunidades especiales, que era un buen proyecto y cuando los partidos políticos vieron el alcance y lo que podía implicar en términos de educar, apoderar y despertar conciencia de ciudadanos en esas comunidades, lo destruyeron y lo desviaron. También María nos comenta por acá que cuando la relación entre partido ciudadano y comunidad se transforma y se corrompe, deja de funcionar. ¿Qué es más importante en un partido o en cualquier organización? ¿La visión o los miembros de esos organismos? Yo creo que las dos cosas, esa es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta de profunda reflexión. Las visiones de los partidos políticos parten de quienes lo conforman. Yo no creo, las personas que están en los partidos políticos son los que le dan forma a esa visión. Así que hay una relación entre una cosa y la otra, y las dos son igualmente importantes. Sin embargo, si nos estamos refiriendo a figuras, ¿verdad? Yo no soy caudillista. De hecho, yo creo que el otro gran problema que tenemos en nuestra cultura política no solamente es el bipartidismo, ¿verdad? Y la partidocracia, es precisamente las formas mesiánicas y caudillistas de hacer política. Para mí que eso ha sido otro de los graves problemas en nuestra práctica, porque como dije anteriormente, ¿verdad? Los partidos políticos son aglomeraciones, es una conjunción de personas que tienen visiones de común, que quieren adelantar unas causas comunes, ¿verdad? Son acciones colectivas. Y el espacio político es un espacio de acción colectiva, no es un espacio de acción individual. La visión es importante porque esa es la brújula que dirige los trabajos, ¿verdad? Dirige la acción política que quiere adelantar esa visión, ¿verdad? Así que eso es importante. Los individuos son importantes también porque son los que van a adelantar esa causa y esa visión. Así que hay una relación bien estrecha
entre una cosa y la otra, ¿cuál es más importante? Pues yo diría que las dos son igualmente importantes, pero que en ningún momento se debe idolatrar a ninguno de los miembros por buenas ideas que tenga, ¿verdad? Es un peligro que una colectividad empiece a girar alrededor de una persona, porque el día que esa persona pierda su norte, se pierde el proyecto, porque es más importante la persona o el vehículo que esa persona está dirigiendo que las ideas, la visión colectiva que le dio origen. Así que yo creo que eso es de mucha reflexión, pero por lo menos esa es mis primeras impresiones al respecto de esa pregunta. Y gracias, María, por hacerla, porque yo creo que es una pregunta que merece mucha reflexión y profundidad también en la discusión de la misma. Es una pregunta muy motivadora, María. Yo lo que diría, añadiría a lo que dice Maritza, es que consciente o inconscientemente muchas veces prevalece la conjunción O sobre la conjunción I. Y a veces cuando nos planteamos la realidad en términos de esto o lo otro, en términos de escoger entre esto o lo otro, a veces nos podemos ahogar en un vaso de agua. Cuando culturalmente prevalece la conjunción y, pues hago esto y esto, hago esto y lo otro. Ahí se salvan muchos problemas, falsos problemas, y se logra aglutinar la conjunción de muchos recursos con las IE, muchas IE. Esto, junto a esto y esto y esto y esto y esto, es un salto cualitativo y se sale de unas falsas trampas o falsas limitaciones. Y eso es fundamental. Okay. Ajá. No, ¿algún otro comentario de los tertuliantes? No, lo último que tengo es el de María. No tenemos otro comentario por ahora. Ya. Pero yo creo que, siendo cortito, ¿verdad? Lo más importante es que esta transformación social o este movimiento tiene un objetivo, ¿verdad? Porque ya pues estamos de acuerdo con que pues tenemos que mantener transformando la organización que tú haces de las personas, pero una vez esas personas están organizadas, pues están organizadas ¿para qué? Para un objetivo, y el objetivo es pues transformar socialmente, ayudar a que nuestras comunidades crezcan, que haya un bien común, ¿verdad? En términos de la economía, de que todo el mundo pueda participar, ¿verdad? Dentro de esa, para evitar lo que tú estabas hablando, ¿no? De que se excluyen unas personas y se quedan fuera de la ecuación de por qué se está transformando esa área. Pues ahora se está transformando para que la disfruten las personas que viven allí, no para que lo disfruten otras personas. Y eso yo creo que es bien importante al momento de fijarnos las metas que tengamos, ¿no? Yo creo que, déjame verificar aquí, a ver si veo algún otro comentario. No veo otro comentario en este momento. No sé si Salvador quiere añadir algo más. Bueno, Maritza, mira, yo creo, les voy a traer estos dos espejos que yo creo que como pueblo nos debemos mirar. El pueblo haitiano y el pueblo palestino, que son inspiración, ¿verdad? Son inspiración. ¿Por qué esos pueblos, aún en las situaciones más, que uno puede decir más difíciles de sobrevivencia como pueblo, por qué son pueblos tan heroicos? Porque son pueblos
que en la práctica tienen organización. Dentro de ese supuesto caos que uno ve, no hay tal caos, porque son pueblos que históricamente son ejemplos de organización, de conciencia solidaria. Y, por ejemplo, en Haití hay un frente como de 53 organizaciones. Obviamente tiene que ser clandestina, ¿verdad? Pero hay un frente, hay una actividad cultural, intelectual. Yo mencionaba los otros días en otra tertulia que mi hijo fue invitado a la Bienal de Puerto Príncipe en el 2019. Y yo no le dije nada porque yo conocí cuando estudié en México intelectuales haitianos que eran profesores en la UNAM, ¿verdad? Y tenía conocimiento del calibre de la intelectualidad haitiana década tras década. Y entonces él fue y la Bienal era en una calle. ¿Y qué me dice él cuando regresa? Porque yo sé que es una persona bien observadora. Me dice, oye papá, el nivel intelectual de la intelectualidad haitiana es extraordinario. Es una cosa extraordinaria. Pues esa gente, ese pueblo está organizado dentro de ese caos que nos presentan los medios, que no tocamos los medios, ¿verdad? Como instrumento de la mala política, ¿verdad? Y entonces Palestina igual. Los palestinos están organizados, y los haitianos están, igual los haitianos, los palestinos están bien organizados al interior de esa situación adversa y también su diáspora al exterior también está bien organizada y ambas diásporas apoyan mucho al interior de esos dos países. Así que nuestra diáspora es importantísima para nosotros poder prevalecer como pueblo trabajador. Yo me guío mucho por el concepto vasco de lucha de clase, de lucha de liberación nacional de clase. Ese es el concepto de los vascos, lucha de liberación nacional de clase. Y la expresión organizativa que ha tenido, hemos visto los últimos resultados electorales que han ganado en el País Vasco, bajo esa concepción organizada, sobre todo con el peso significativo de los sindicatos en el País Vasco y las mujeres y la juventud organizada, ¿verdad? Y es un país en el lado sur, porque el que está en Francia, pues hay que sumarlo, ¿verdad? El que está dentro del Estado español son 3 millones y pico de vascos, más lo que es su diáspora, ¿verdad? Y yo creo que esos son ejemplos que nosotros donde nos podemos mirar y ver que la capacidad de los seres humanos es inconmensurable y generación tras generación de puertorriqueños y puertorriqueñas nos lo hemos demostrado. Por eso seguimos existiendo y por eso hemos heredado un afán de ser diferenciado como país caribeño y latinoamericano, ¿verdad? Como cultura caribeña. Así que eso está ahí. Ese es lo que nutre la esperanza y lo que trajo ahorita Maritza. O sea, Maritza trajo que es importante visibilizar todo eso que se hace día a día para mantener la sanidad y la esperanza en nuestro país y la certeza de una transformación, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Necesitamos darle ese empuje a la agenda. Pues mira, Maritza, si no hay más comentarios, si tú quieres hacer si quieres un minutito o algo para unos comentarios finales. Sí. No, simplemente que estoy bien agradecida de que me hayan dado un espacio para compartir acá un rato con ustedes y con la audiencia de las tertulias del puente. De verdad es un placer y simplemente que esto es un tema para seguirlo conversando. Y para nada pretendo que lo que yo dije pues son últimas palabras ni verdad, que yo creo que hay muchas aportaciones que se pueden hacer desde otras personas y otros lugares también a esta conversación, pero
yo creo que es bien importante que la gente que habita este país retomemos los espacios políticos. Es bien importante que retomemos los espacios políticos y las colectividades políticas también, porque nos siguen despojando de calidad de vida, nos siguen despojando de los bienes de este terruño, que son bienes colectivos. Y la colectividad de la que hablo, no solamente estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando de los otros seres vivos que habitan este terruño también, que tenemos que mirar también que la vida va más allá de la vida de lo que nos llamamos seres humanos, que tenemos que respetar los recursos, y de hecho no debemos llamarle recursos, porque en la medida en que le llamamos recursos lo estamos viendo como casi una mercancía para nuestro uso. Es naturaleza, ¿verdad? Que también hay que respetarla y respetar a otras personas dentro de su diversidad, etcétera. Así que el llamado que puedo hacer es que tenemos que cifrar esperanza en nuevas formas de organizarnos, o que nos organicemos de forma que tengamos bien claro, por lo menos yo pienso que las prioridades más altas que debemos tener como sociedad es la defensa de los derechos humanos y la defensa también de los derechos de la naturaleza. Sin naturaleza no existimos. Uh-huh. Somos parte de la naturaleza. Si no existe agua, no existimos, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos primero que reorientar nuestra sociedad hacia cuáles son las prioridades. Y las prioridades deben ser la defensa de los derechos humanos, la defensa de la naturaleza y la aspiración a que todos, todas y todes tengamos vida digna. Y una vida digna es que podamos tener lo que es suficiente para sobrevivir, ¿verdad? Que podamos envejecer, crecer, desarrollarnos y envejecer de forma digna también. Así que es bien importante que retomemos los espacios públicos, los espacios políticos, porque esos espacios son los espacios de acción para transformar nuestra sociedad. Si nosotros no ocupamos los espacios políticos, otra gente los va a ocupar. Y los va a ocupar no para el bienestar colectivo, lo van a tomar como lo han tomado por muchas décadas para atender intereses especiales, ¿verdad? E intereses individuales. Y tenemos que pensar en la colectividad. De acuerdo, muy de acuerdo contigo. Maritza, tengo también tenemos otro comentario de María Cruz, que hace referencia a la posibilidad de dar clases de ciudadanos o ciudadanas, ¿no? De ciudadanía, pero en términos de la responsabilidad ciudadana. Sí, estamos plenamente de acuerdo, porque fíjense que en Puerto Rico, y esto es como reiniciar la conversación otra vez, pero en Puerto Rico, por ejemplo, hay en muchos lugares ponen aquí no se habla de política ni de religión, ¿verdad? Como si fueran, o sea, que es una sociedad en la que no se hable de política, y la política como espacio de acción social. Y en la medida en que creamos esos discursos que lo que hacen es estigmatizar la política, el espacio político, lo que hacemos es eso, fomentamos la apatía, la falta de acción, la falta de ocupación de ese espacio. Así que tenemos que extirpar del lenguaje el asunto de aquí no se habla de política. Bueno, se debe hablar de política de forma respetuosa, de forma en que existe espacio para cada cual exprese su pensar, su sentir de forma también respetuosa
hacia las otras personas. No es eliminar esa discusión, porque toda nuestra vida está atravesada por la acción política. Fácil. La misma existencia en nuestro espacio donde vivimos está atravesada por decisiones políticas. El asunto de el acceso a la salud que yo pueda tener o la falta de acceso a la salud está atravesada por acciones políticas. El hecho que tengamos energía, un sistema energético que pueda ser sostenible, que pueda ser accesible para todo el mundo, está atravesada por acciones políticas y por toma de decisiones. Así que la gente tiene que quitarse de la cabeza de que yo no hablo de política, yo no soy político, a mí no me gusta la política nos atraviesa en todo, la educación, la salud, toda la vida. Así que por eso tenemos que tomar acción, ¿verdad? Y tenemos que movilizarnos para poder transformar. Sí, quedarse quieto no es opción. ¿Algo más, Salvador, que quieras? Bueno, esta palabra, las anteriores y esta son bien iluminadoras. Dimos en el clavo con Maritza, porque lo que ha logrado, ha contribuido significativamente con sus intervenciones a rescatar la política como una actividad verdaderamente humana y de solidaridad entre los seres humanos. Y con eso lo que quiero decir es que, Maritza, queda grabada, te siguen viendo. Esa es la dinámica que se da en la página nuestra, que entonces la gente va, porque yo sé de gente que me dijo hoy que está en otro lugar, en otra cosa, pero después va a ver la grabación. Como los podcasts. Y lo que resta es, además de agradecerte, un aplauso para ti. Gracias, Maritza. Gracias, para nada, para ustedes. La próxima tertulia, que es la última del año. Maritza, no te escuchamos, El Salvador. ¿Cuál es la última tertulia? El jueves 21 de diciembre a las 7 de la noche. Así que muchas gracias a todas y a todos y a todes. Maritza, contamos contigo para otra ocasión. Sí. A la orden. Cuídense. Okay. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.